vamos a tener estricto censo en la medida que no ha podido llegar el señor Alquizar. Vamos a tener estricto censo la presentación del señor Perlacios Campos y del señor Abraham Puga Huamaní. Como estamos entre amigos, es un grupo selecto, pequeñito, porque además contamos aquí con un conocido también de la historia de Ayacucho, creador también con tantos de la historia de Ayacucho, de Jaime. Yo tengo un problema en este momento. Yo puedo saber del señor Perlacio, pero me gustaría que muy brevemente se presentara para no causar omisiones involuntarias. Buenas tardes, yo soy Juan Perlacios Campos, soy profesor egresado de Ciencias Sociales de la Universidad de Huamanga. He trabajado en diferentes colegios de Huancavelica, en Ayacucho, en Mariscal Cáceres y Huamampoma de Ayala, y terminé en la Facultad de Educación de la Universidad de Huamanga. He escrito 2 libros, uno Huamanga, Tierra de Halcones, el otro es Personalidades de Huamanga, y un catálogo, el primer catálogo de turismo de Ayacucho. Soy profesor cesante de la universidad. Ok, por si no saben, acaba también de salir un texto del profesor Ranulfo Cavero, donde hay un artículo que justamente tiene el nombre parecido a lo que va a comentar hoy día. Y lo que me resulta más fascinante es que, como siempre, los historiadores generalmente en las regiones siempre están ocultos como profesores, ¿de acuerdo? Y creo que eso es un logro espectacular, que con la experiencia de enseñar y enseñar historia de su tierra esté aquí sentado. Pasamos entonces de un valor establecido y ampliamente reconocido a un joven valor, que también se va a presentar. Muchas gracias, doctora Aldana. Mi nombre es Luis Abraham Puga Huamaní, soy estudiante de Historia del 8º siglo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy de la provincia de Parinacochas, específicamente del distrito de Coracora. Y bueno, en esta oportunidad voy a presentar mi investigación con respecto a la independencia en la hermana provincia de Lucanas y mi provincia, que es Parinacochas. Ok, entonces estamos en términos de la región, ¿verdad? Entonces vamos a discutir sobre Ayacucho y comenzamos. Como no tenemos al norte, porque no está Óscar Alquizar, vamos a darle, es hasta las 2:30, hasta las 4 de la tarde, vamos a darle 20 minutos, 25 minutos a cada uno de los ponentes. A los 20 minutos yo les haré una seña y para que nos expongan con comodidad, luego pasaremos a conversar las preguntas que ustedes quieran hacer y seguiremos. Por favor. Señor. Gracias. Bien, buenas tardes. No me vamos a poder ver, además. Póngase acá adelante. Sí. Por favor, somos un poquito pequeñito. Ahí está, muy bien, señor. Bien, buenas tardes. Agradezco la comisión organizadora por haberme concedido este honor de participar en este congreso. Lo he hecho con el mayor gusto, como producto de una larga experiencia en colegios secundarios. En 1973 establecí por primera vez una historia de la localidad, que todavía no existía en la universidad tampoco, historia local. Y a partir de eso parece que vieron la necesidad de establecer un curso de historia local. Bien. El tema es participación de Huamanga en el proceso de la independencia. Estamos en el bicentenario y en la práctica es una especie de homenaje a los hombres y a las mujeres que participaron en el proceso de la independencia, que derramaron su sangre, derramaron sus lágrimas y también su sudor por el logro de la independencia, que culminó el 9 de diciembre de 1824. En la región de Huamanga. Ustedes saben que la región de Huamanga primero fue creado como corregimiento de Huamanga. Huamanga era
término adecuado para esta región. Huamanga venía de varias acepciones, algunos indican que viene de Huamanjaja, tierra de halcones o precipicio de halcones. Otros indican que viene de Huamancá, porque el Inca Tupac Inca Yupanqui, en lo que hoy día se llama Pampa de Ayacucho, después de una batalla, agarró un pedazo de carne y llamó a su halcón amaestrado, diciéndole Huamancay, toma halcón, ¿no? Algunos indican de que en realidad la palabra Huamanga viene de Huamangay. ¿Qué significa Huamangay? Huamanga significa ir a Huamanga, estoy yendo a Huamanga. ¿A dónde vas? Maitamirinki, Huamangachcanim, estoy yendo a Huamanga. Hasta hoy día, increíblemente, en Huanta, en Vilcashuamán, en Parinacochas, en Lucanas, preguntamos, Maitamrichcanqui, no dicen voy a Ayacucho, dicen Huamangachcanim, voy a Huamanga. Y ese es el término totémico, histórico, tradicional de esta localidad y de toda la región, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de Huamanga, estamos hablando, en la independencia estamos hablando de la intendencia de Huamanga, ¿no? Luego indicamos. Ahora, la historia oficial o tradicional siempre ha indicado de que la independencia fue lograda solo por los criollos, ¿no? Y se ha dado un culto exagerado a las personalidades. Los criollos mandan traer, diríamos nosotros, a San Martín y a Bolívar. Y en esa época era común el culto a las personalidades. Habían dos grandes historiadores, Bartolomé Mitre y Gonzalo Bulnes. Ellos indicaron de que la independencia de la América se había producido y del Perú se había producido por San Martín y por Bolívar, despreciando, marginando totalmente a la participación de los peruanos en el proceso de la independencia. Eso le daba un contenido no peruanista de la independencia. Y hasta hace algunos años todavía se creía eso. Y en los colegios todavía se enseña. La independencia fue lograda por San Martín y por Bolívar, entregando al Perú como si fuera una especie de plato de lentejas, ¿no? La independencia. En la historia del Perú existen dos tendencias. Unos indican de que la independencia es un proceso corto, que va desde 1780, Revolución de Túpac Amaru, hasta 1824. 44 años del proceso de la independencia. Sin embargo, Pablo Macera, Fernando Silva Santiesteban, plantean de que la independencia surge al día siguiente de la caída de Atahualpa. Entonces es un proceso largo, desde 1532 hasta 1824, ¿no? Ese es el otro punto que hay que tener en cuenta. La independencia se ha indicado de que era un proceso nacional, continental y mundial. Pero hoy día se habla de proceso local, de un proceso regional, nacional, continental, americano y mundial. Cuando hablamos de un proceso mundial estamos hablando del triunfo, ¿no?, de la burguesía sobre la clase del latifundista, ¿no? Bien, otro aspecto importante que hay que aclarar es que las causas de la independencia se lograron por muchas causas. Causas internas, económicas, sociales, políticas y culturales, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, el monopolio comercial, las mitas, los obrajes, los repartos mercantiles, los tributos, etcétera, etcétera, ¿no? En el aspecto interno. Y en el aspecto externo, la influencia de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial Inglesa, de la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica. Todo esto también influye. Y una serie de coyunturas, básicamente la invasión napoleónica a España, y la otra coyuntura es la expulsión de los jesuitas de la América, ¿no?
Ese es el aspecto global, me parece, que nosotros hay que manejar, porque a veces estamos pensando solamente en un aspecto y no creo que sea una sola causa la que haya fomentado el desarrollo de la independencia, ¿no? Ahora nosotros tratamos de evaluar. La independencia fue una promesa y una esperanza. ¿Qué pasó con esa promesa? ¿Qué pasó con esa esperanza? Para que nosotros podamos vivir con todos los pueblos del mundo en paz y en mejores condiciones, ¿no? Estos son los aspectos introductorios de esta primera parte. Por favor, pase al segundo. Les decía que la independencia se produce en la Intendencia de Huamanga. La Intendencia de Huamanga estaba formada por Huanta, por Huamanga, Anco, lo que hoy día es la zona de la mar, Cangallo, algunos indican Cangallo o Vilcas Huamán, ¿ya? Luego tenemos Lucanas y finalmente Painacochas. Y una provincia que actualmente es de Apurímac, que es Andahuaylas. Ese es el territorio de lo que es la Intendencia de Huamanga. No, pasa. Consideramos nosotros, así como Pablo Macera, como Fernando Silva Santiesteban, tres tipos de movimientos independistas: un movimiento indígena, un movimiento indomestizo y un movimiento criollo. El movimiento indígena empieza, como lo decía, al día siguiente de la caída de Cajamarca. En 1533 llega a Vilcas Huamán Diego de Almagro el Mozo y Hernando de Soto, y ofrece resistencia a Pumayla, que era el curaca o gobernador de Vilcas Huamán. Lastimosamente es derrotado y asesinado, ¿no? Esa es la primera muestra de defensa de nuestro territorio en el movimiento indígena. Puedes pasar. Otro aspecto importante es que desde 1536, ¿no?, se inicia el movimiento, el levantamiento de Manco Inca, con lo que llaman algunos los incas de Vilcabamba, ¿no? Es una etapa en la que toda la zona sur y centro del Perú estaba siendo, se había convertido en una especie de tierra arrasada, de tierra liberada, ¿no? Lo ocupaban tanto indígenas como también españoles. En ese proceso es que se va a fundar la ciudad de San Juan de la Frontera el año de 1539, ¿no? Este es un aspecto también importante. Hasta 1572 tenemos nosotros a los incas de Vilcabamba, luego de Manco Inca tenemos a Zairi Tupac, Titucusi Yupanqui y a Tupac Amaru I, ¿no? Puedes pasar. Un movimiento mesiánico, religioso, de contraculturación, ¿no?, es lo que llamamos nosotros el Taqui Onjoy. Es un movimiento en el cual se indica que los males que se tenían en ese momento era por culpa de habernos pasado a la religión católica y haber abandonado a los antiguos dioses del Tahuantinsuyo. Entonces el Taqui Onjoy significa canto de enfermedad, ¿no?, en la que Juan Chocni es el que lidera y va de pueblo en pueblo haciendo una especie de adoctrinamiento, indicando que hay que volver a nuestros antiguos dioses y restaurar el Tahuantinsuyo. Este movimiento duró hasta 1580, ¿no?, y abarcó toda la zona de Huamanga, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno y Bolivia. Y como consecuencia de eso, a través de esto que se llama la extirpación de idolatrías, ¿no?, hubo 8.000 muertos, vean. Un movimiento enorme, grande de reacción frente a la situación que se vivía en esos momentos, vean. Pasando. Otro movimiento importante que se da en 1590 en Antabamba, en Apurímac, es el movimiento del Muro Onjoy. Muro es viruela, Onjoy es enfermedad de la viruela,
¿no? Que tiene repercusiones acá en Huamanga, en Vilcas, Huamán. Hay un distrito que se llama Huambalpa. Ahí surge el movimiento de Moroonjoy, en el cual también indican de que todos los males que tenemos es por culpa de haber adoptado la religión católica y era el castigo que estábamos recibiendo, ¿no? Bien, luego en el siglo XVII hay un conjunto de motines, levantamientos, protestas, etcétera, en todo el territorio de Huamanga, ¿no? Que se protestaba contra contra las mitas, los obrajes, los repartos mercantiles, el tributo, los abusos que se cometían, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos. Seguimos con el movimiento indígena. Existen en el siglo XVII, ¿no?, un conjunto de movimientos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el movimiento de Mayunmarca entre Huanta y la Mar actualmente, ¿no? En esa época se hablaba de la Mar fundamentalmente, ¿no? Tenemos un movimiento, por ejemplo, en 1734, protestas contra los tributos, los impuestos dados por José Mendieta, ¿no? También en 1740 se ajusticia al corregidor de Castrovirreina por los abusos que se cometían. Son ejemplos de este movimiento indígena. Vean. Tenemos en 1741-40, los artesanos de Huamanga se levantan contra los abusos que se cometían en la Iglesia Católica, en la que se imponían los cargos para las fiestas religiosas, ¿no? Luego tenemos en 1740 hasta 1771 hubo levantamientos de campesinos en la zona de la selva, ¿no?, que estaba ligado al movimiento de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Entonces este movimiento lamentablemente fracasa por la intervención de Boza y Solís y Tincopa, que van hacia la zona de la selva y reprimen todo este movimiento, ¿no? En 1763, ¿no?, hay protestas contra el corregidor de Vilcas, Huamán, ¿no? En 1764 tenemos nosotros levantamientos en Huancapio contra los abusos que se cometían con los tributos. En 1771, protestas en Andahuaylas contra el corregidor Josep Ordóñez. En 1772, 1776, ¿no?, protestas en Sondondo y Parinacochas, ¿no? Continúa el movimiento indígena. 1777, ¿no?, en Huamanga se levantan contra el marqués de Feria por los repartos mercantiles. Luego en 1790, 1790 tantos, no, aparece esta época en la que aparecen los cuatreros, los bandoleros en la zona de Ayacucho. Eran campesinos que habían huido de las haciendas, de las mitas, de los obrajes, ¿no?, y se habían dedicado a asaltar en los caminos, a robar ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bien, en 1780 se reúne el Cabildo de Huamanga con la intención de acordar algo sobre el movimiento de Túpac Amaru II en el Cusco, ¿no? Entonces están ahí los comerciantes, los mineros, los hacendados y toman acuerdos para poder prever algún movimiento, algún acontecimiento, ¿no? Bien, en 1781 hay una manifestación en Michongo apoyando a Túpac Amaru, ¿ya?, y chocan incluso con los comerciantes que volvían de Cocharcas, de la feria de Cocharcas, de la feria y fiesta de Cocharcas, ¿no?, y chocan con los comerciantes de Cocharcas. En 1781, levantamiento de Pablo Chalco en Chungui,
en apoyo a Túpac Amaru II, ¿no? Sí. En el siglo XIX, cuando Huamanga estaba en la peor crisis de su historia, se producen protestas, motines, levantamientos, etcétera, etcétera. Se destituye a Juan del Río, cura de Lucanas, y se produce el motín de Tiquihua en 1805, donde el cura de Guaya, José de Balmaceda, cobraba tributos por todos los feligreses, ¿no? Se apropiaba de sus tierras y entregaba a la fuerza mulas y aguardiente. En 1805, protesta de Chupamarca en Huancavelica, apedreamiento de Jerónimo Rojas en Pacapausa. En 1809, manifestación de comerciantes y campesinos de Huamanga al conocer la formación de la Junta de Gobierno de La Paz. En 1810 y 1811 surgen bandoleros en Huamanga y Huanta. Asaltaban en Acocro y en Ayahuarcuna. Ya estamos en esta parte en el movimiento indomestizo. El movimiento indomestizo, el ejemplo más clásico es el que tenemos nosotros acá, la sedición de Huamanga, estudiado por Luis A. Eguiguren, movimiento de 1812, en el cual se había organizado el levantamiento de Huamanga para formar una nueva junta de gobierno acá en Huamanga, destituir a todas las autoridades españolas, ¿no? Lamentablemente, todo este proceso fracasa por delación del cura de Huancaraya, Ángel Pacheco Vea, ¿no? En 1813 los campesinos de Huanta, dirigidos por Navala Huachaca, se negaron a pagar tributos a las autoridades coloniales por injustas y abusivas. En 1814 estalla el movimiento de los cívicos en Huamanga. ¿Por qué? Porque había estallado también el movimiento de los hermanos Agulo en el Cusco el 3 de agosto de 1814. Y cuando ya estaban por Andahuaylas, ¿no?, las autoridades, el cabildo, el intendente, etcétera, se reúnen para ver qué podrían hacer frente a este movimiento. Y acuerdan reclutar a todos los varones de Huamanga, ¿no? Ahí caen pues esposos, hermanos, sobrinos, primos, etcétera, y son recluidos en el cuartel de Santa Catalina, ¿no? Esto es historia, vean. Estando en el cuartel de Santa Catalina, se enteran las mujeres, es decir, las esposas, se enteran de que el 31 de agosto iban a salir estos digamos, soldados reclutas, iban a salir hacia Andahuaylas para hacer frente a los hermanos Angulo, ¿no? Y es en esas circunstancias que aparece Ventura Jalamaqui liderando a las mujeres, dice Manuel J. Pozo, del común, o sea, del pueblo, ¿no? Y ocupan toda la plaza de Santa Clara, que está frente al cuartel de Santa Catalina, armadas de palos, de piedras, de rejones, etcétera, etcétera, y gritan. Entonces hablábamos del movimiento indomestizo con el movimiento de los cívicos de Huamanga, ¿no?, que ha sido rescatado por Manuel J. Pozo, ¿no?, en el centenario de la batalla de Ayacucho. Pero anteriormente, en la alforja del 7 de noviembre de 1849, en la sección efemérides se consigna el movimiento de Ventura Jalamaqui, ¿no? Yo no creo que el señor Pablo Cárdenas, el doctor Pablo Cárdenas, haya inventado esto, ¿no? Es imposible eso, ¿no? Además, si él inventó eso, ¿cómo podían inventar otros también que no se produjo el movimiento, ¿no? Entonces, Ventura Jalamaqui asume la responsabilidad, luego de tomarse, algunos dicen, una copita de caña de Airabamba, o según otros, un vasito de chicha de jora del barrio de San Sebastián, ¿no? Bueno, y asume la responsabilidad y la gente se alegra cuando llega ella. Y en esas circunstancias es que el capitán Vicente de la Moya, sale y amenaza a la gente que si no se dispersa, mandaría sacar un cañón. Pero la gente persiste en su actitud de rechazo, ¿no? Frente a esa circunstancia, Vicente de la Moya manda sacar a la puerta el cañón.
Y en esas circunstancias sale Ventura Jalamaqui y se pone frente a la boca del cañón y alza los brazos y pone el pecho y dice: disparen, disparen. En esas circunstancias tan difíciles se aparece el obispo Silva y Olave, ¿no? Y tranquiliza la situación. Vicente de la Moya ordena que ingrese el cañón, y las mujeres aprovechan esta circunstancia para entrar al cuartel de Santa Catalina y sacar a todos sus parientes de ese cuartel, ¿no? Esa es la acción importante que tiene Ventura Jalamaqui el 31 de agosto de 1814, ¿no? Bien. Este mismo movimiento, cuando llegan el 20 de septiembre de 1814 a Huamanga, Mariano Angulo, Gabriel Béjar, Hurtado de Mendoza, etcétera, se produce todo un movimiento, una manifestación acá en Huamanga, ¿no? Y alguien grita: ¿dónde está el capitán de la Moya? Y alguien responde: lo he visto entrando al convento de San Francisco de Asís. Entran al convento de San Francisco de Asís, no lo encuentran, y lo encuentran en el tabernáculo de la iglesia, lo sacan y lo ajustician en la plaza de Santa Clara, ¿no? Eso también es histórico, ¿no? Bien, este mismo movimiento se dirige hacia Huanta, porque en Huanta está Vicente González a cargo del regimiento Talaverino, ¿no? Que es un regimiento, lógicamente, que ha tenido apoyo de Huancavelica, ¿no? Se enfrentan el 1 y el 2 de octubre y lamentablemente, ¿no?, las tropas libertadoras, diríamos nosotros acá, fracasan, ¿no? Sin embargo, se tiene también noticias de que una treintena de personas son fusiladas en la plaza de Huanta, entre huantinos, cangallinos y andahuaylinos. Y ahí tenemos el nombre de un personaje, Mariano Ruiz López, que es fusilado en la plaza de Huanta, ¿no? Sí, ya. Bien, en el mismo movimiento indomestizo tenemos la participación de los cangallinos, o sea, de los llamados morochucos de Pampa Cangallo, una serie de pueblos que son incendiados antes del incendio de Cangallo, ¿no? Hernán Vega Palomino dice, ¿no?, en todos estos pueblos, ¿no?, se sentía un olor fétido, porque en los caminos y en las chacras cientos de cadáveres estaban regados y en estado de putrefacción, ¿no? Esa era la situación terrible que se vivía en esta zona de Cangallo, en estos pueblos de San Miguel, Matará, Rucumachay, Jatunguana, Jantutosto, Chiara, etcétera, etcétera, y otros pueblos más bien. Muchos huyeron a Huamanga, otros huyeron hacia Cangallo, ¿no? En Cangallo se reúnen un cabildo abierto y deciden jurar la independencia de Cangallo el 7 de octubre de 1814. Ahí están José Peralta, Rafael Miranda, Valentín Munarriz, Mariano Alvarado, Juan Santos de Alarcón y Alarcón, Basilio Auqui, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hubo movimiento criollo acá en Huamanga. Unos eran profesores de la universidad, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a José Peralta, a Rafael Miranda, pero también tenemos otros criollos como José López del Pozo, Pablo López del Pozo. Uno de ellos formaba parte de la congregación de los jesuitas acá en Huamanga, ¿no? Francisco de Paula Quirós, Miguel Ruiz de la Vega, Martín y José Mujica, Mariano Alvarado, etcétera, etcétera. Ellos hacen labor ideológica en la zona de Huamanga, pero el que más trabaja en toda esta región es Juan Santos de Alarcón y Alarcón, ¿no? Sí. En la época en que llegan las corrientes libertadoras, acá se producen hechos muy importantes. Uno de ellos es la proclamación de la independencia de Huamanga, ¿no?, el 8 de noviembre de 1820. Antes se decía el 1 de noviembre, aun cuando existe también la fecha del 7 de noviembre, ¿no?
En esa época se están produciendo una serie de saqueos, de incendios de los pueblos de la zona de Pampacangallo. Tenemos Concepción, Ocros, Chumbes, Bichongo, Humaro, Satica, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, ¿no? Luego, el 23 de noviembre de 1820 se produce la masacre de Huamanga, vean, ¿no? Entre 1814 a 1820 tenemos las guerrillas en toda esta región, lideradas por Auqui, Quirós, Landeo, Torres, Corbera, Barrera, Rosell, etcétera, etcétera. Basilio Auqui triunfa en Sextiapampa en el regimiento fernandino, contra el regimiento fernandino. Felipe Rosell derrotó a la división española imperial en Huancazancos y San Carlos en Chuschi. En Lucanas hay partidas de montoneros. En Parinacochas lo dejo al señor Puga para que pueda desarrollar esa parte, ¿no? Luego en Huancapi, los verdes yajis de Guaya triunfan en la batalla de Trigopampa contra los realistas, pero fueron derrotados en Mayauchapampa o Guayapampa en 1823. Tenemos la resistencia de los infantes de Huancaraya. En noviembre de 1824, los Chalcos se enfrentan al regimiento Cantabria, dirigido por el español Villalobos. Hablamos de Ventura Jalamaqui, pero no estamos hablando de la gran cantidad de mujeres que participaron en el proceso de la independencia. Miren ustedes, Micaela Merino, Andrea Flores, Micaela Sota, María del Pilar Calderón, Faustina San Miguel, Remisia Araníbar, María Guamán. Miren la cantidad de heroínas de la independencia, ¿no? Entonces acá demostramos que la mujer también participó activamente en el proceso de la independencia. Aportes en la campaña final. No solamente aportó Huamanga con el elemento humano, con soldados, sino aportó con víveres, medicinas, herrajes, mulas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos documentos como en el caso del Museo de Historia Nacional de cómo se pedía 1000 fanegadas de cebada, 500 de maíz, 3000 sacos de papas, 500 reses, 30.000 raciones de pan. El 29 de octubre se pide 10.000 camisas, 6.000 pares de zapatos, 2.000 juegos de herrajes, 1.000 fornituras, etcétera, etcétera. Igual sucede en el Valle del Chumbao, en Andahuaylas, vean. Se solicita alimentos, dinero, caballos, etcétera, etcétera, vean, ¿no? Miren la gran contribución de la región de Huamanga en el proceso de la independencia. Ya cuando la corriente libertadora del norte estaba acá en Huamanga, se va a culminar con la batalla de Ayacucho y Sucre. Un día dice: mi reconocimiento al pueblo de Quinoa, porque nos dieron todo cuando no estuvimos nosotros presentes antes y después de la batalla, ¿no? Santa Cruz decía de que ningún país como el Perú, ¿no?, había quedado en la peor pobreza después de la independencia. Reconocemos la participación de San Martín y Bolívar, pero quienes dieron el esfuerzo, las lágrimas, el sacrificio, etcétera, fue la gente humilde, vean ustedes, ¿no? Y eso no se ha rescatado. ¿Ellos qué recibieron a cambio? Absolutamente nada. En cambio, los ejércitos libertadores tenían un sueldo diario, vean ustedes. Esa es la gran diferencia de esta participación en el proceso de la independencia. Finalmente, terminamos nada más, terminamos. No hay que olvidarnos de los héroes, vean. La cantidad de héroes que hay, vean ustedes. Y no es rescate nuestro, es rescate de la misma gente de la región, vean ustedes, ¿no? Entonces eso es importante. Ojalá se reconozca alguna vez que Huamanga participó activamente, principalmente en el proceso de la independencia, como otras regiones del país también, ¿no? Muchas gracias por su atención. Ok, a pesar de toda la información, pues tenemos que cumplir tiempos, ¿verdad? Lo lamentamos mucho, y para darle ahora paso al señor Puga, que también puede hacerlo de pie para que pueda hacerlo. Ok.
Esa, sí. Buenas tardes. Primero agradecer a los organizadores por permitirme mostrar esta investigación que va a matizar un poco los planteamientos de los historiadores hasta ahora desarrollados, ¿no? Quiero hacer una advertencia por motivos de tiempo. Mi investigación es mucho mayor, abarca hasta 1802. Teniendo en cuenta que David Quichua, el doctor David Quichua, ha logrado investigar que en Lucanas y en Parinacochas había ya desde 1805 movimientos violentistas contra los funcionarios borbones, ¿no? Sin embargo, como digo, por motivos de tiempo voy a dedicarme solo de 1814 a 1824. Y siguiente, por favor. Y bueno, como sé que al profesor Urrutia y a la profesora Aldana les gusta mucho trabajar con mapas, quiero hacer énfasis, perdón si me muevo, en la particularidad del espacio que estoy estudiando, ¿no? Lucanas y Parinacochas. Bien ha dicho el profesor Pereira que si unimos Lucanas y Parinacochas, representa como el 50% de todo el departamento actual de Ayacucho. Ese es un dato no menor. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros como historiadores, cuando analizamos el pasado, también nos preocupamos por el presente. En el sentido de que las efemérides a nivel regional, efemérides desde el gobierno central que se han dado, generalmente por la centralidad, obviamente por la batalla de Ayacucho, se han centrado en Huamanga, en Cangallo, incluso en Huanta, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Justo conversaba el profesor Urrutia, Lucanas prácticamente no tiene historia, o sea, no tiene memoria. Su archivo prácticamente tiene que ir a Parinacochas, al archivo subregional, o tiene que ir hasta Huamanga para poder enterarse. Entonces, ese problema he podido identificar y por eso los archivos al que he recurrido son el Archivo General de la Nación, en la que afortunadamente abunda información sobre Lucanas y Parinacochas. Y también en el archivo de la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, otra particularidad de la zona que estoy estudiando de Lucanas y Parinacochas es que colindan justamente con la costa, a diferencia de digamos, las actuales provincias que están más al norte. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver que en el momento de las campañas del sur, estos pueblos, sobre todo de Lucanas y Parinacochas, van a tener injerencia con los ejércitos que van a participar en la costa, tanto en Ica como en Arequipa. Entonces, habiendo dicho eso, voy a pasar al siguiente, por favor. A la coyuntura de 1814. Esta coyuntura ha sido bien estudiada. Sabemos que hay un brazo de la rebelión cusqueña que llega hasta Huamanga. Primero, obviamente, como dijo el profesor, pasa por Andahuaylas. No hay pruebas de que esta revolución haya llegado a los territorios de Lucanas y Parinacochas. No hay documentos que, digamos, que comprueben eso. Lo que sí he podido identificar, también tomando el aporte de la profesora Nuria Salivila, es que, por ejemplo, ella dice, ¿no?, los datos aportados en relación a Andahuaylas, Lucanas y Parinacochas, Huancavelica y Angaraes nos obligan a concluir que el apoyo indígena fue amplio, mayoritario en las intendencias de Huamanga y Huancavelica, ¿no? Sin embargo, la profesora no muestra una cita exacta o un documento que nos diga que esto haya sido así. Entonces, tampoco en la colección documental del Perú, buscando, no vamos a encontrar ninguna cita. Entonces, nosotros recurrimos al siguiente PPT, por favor, al Archivo General de la Nación, en la cual lo que sí encontramos es que efectivamente llegó por estos territorios, tanto de Lucanas y Parinacochas, las propagandas, el miedo, el rumor, el espionaje. Por ejemplo, encontramos en un expediente que se le hace el gremio de mineros de Lucanas, algo que me olvidé de decir, caracterizar de Lucanas. Lucanas es un territorio altamente minero y ahí el profesor Urrutia lo sabe, ¿no? Entonces, este gremio de mineros, rastreando un poco su trayectoria, siempre se mostró fidelista al rey. Incluso cuando pasó esto de la invasión napoleónica a la península ibérica y se pidió el auxilio económico, el gremio de mineros aportó económicamente en calidad de donativo a la corona española. Y eso también lo encontramos en el Archivo General de las Indias, que está en el Portal de Pares, ¿no? En este caso, este gremio de mineros denuncia al subdelegado de Lucanas, Francisco Hernández, de traición a rey y de ser cómplices de la insurrección. Se refería a la insurrección del 14. Y lo que encontramos es básicamente esta cita, ¿no? Dice: el subdelegado cómplice en la pasada insurrección
No obstante de ser especie suscitada, nos es importante la vindicación respecto a la lealtad que con incesante fidelidad hemos manifestado a nuestro generalmente aclamado rey y señor don Fernando VII. Y termina diciendo, no hubiéramos sido los inocentes víctimas de la traición por el complacer al citado subdelegado, quien votó el honero nombre de que nos alistaba el socorro de las tropas del soberano que, reguiándose, van la plaza de Huamanga por orden que figuro traer del señor comandante González, nos iba a entregar al vil de Mendoza en el puerto de Matará. Y en efecto, revisando todo este expediente, notamos que Hurtado de Mendoza tenía una correspondencia muy fluida con este personaje, Francisco Hernández, al punto de que le pedía que reclutase gente y reclutase armamentos. Al final, gracias a leer todo el expediente, notamos que Hernández no cumple esas tareas que le encarga, y bueno, ya sabemos el fin de Hurtado de Mendoza. Siguiente, por favor. Y para el caso de Parinacochas, eso también es interesante, ¿no? Ahí encontré otro documento en el Archivo General de la Nación, en la cual el subdelegado interino, Francisco Velantes de Parinacochas, denuncia lo siguiente, ¿no? Informa al virrey de esto, dice: los sucesos más lamentables y lastimosos en que se haya sumergido este partido de Parinacochas por los infames influjos de los insurgentes cusqueños, quienes, aprovechando de la ignorancia desgraciables que para lo común reina en estos pueblos, lograron reducirlos y atraerlos perfectamente. Es decir, aquí ya estamos viendo cómo esta propaganda insurgente caló sobre todo en los indígenas, porque más adelante este subdelegado va a denunciar que cuando él quería cobrar los impuestos del año 14, va a encontrar que los indígenas se mostraban resistentes a pagar este impuesto. Entonces, como vuelvo a repetir, vemos que, si bien es cierto, no llegó directamente esta revolución cusqueña hasta estos territorios, las ideas, el rumor, el miedo, las ideas llegaron. Y algo interesante, aunque no se nota en la imagen, esta foto está en la Plaza Jorge Chávez de Coracora. Hay una placa que se hizo en el sesquicentenario, que no le hicieron el gobierno central, sino la municipalidad de Coracora, en la que nombra una serie de héroes locales, de las cuales hay como 5 héroes, de las cuales solo he podido identificar en documentos a Melchor Cáceres de Mendoza, que es muy famoso este cura porque justo el historiador Ihue identificó que había mucha relación entre este cura con Juan Santos Alarcón, que Juan Santos Alarcón es un personaje mítico porque tiene una comunicación directa con personajes como Manuel Belgrado, el general argentino, y que ellos tenían una comunicación fluida, sobre todo comunicación insurgente, ¿no? Luego, incluso en digamos, esta memoria local o en esta performance que hace la municipalidad, también mencionan a José María Castañeda, que justo lo mencionaba el profesor. José María Castañeda, y rastreando un poco, notamos que efectivamente su familia era una familia poderosa en la zona de Pacapausa. Y vamos a notar que estos personajes que ya se dice que actuaron en esta coyuntura, vamos a ver que más adelante, a partir de 1820, ya cuando empieza la guerra con las expediciones libertadores, van a tener una participación activa. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a pasar a 1820 a 1824. Esta coyuntura realmente es fascinante porque nos vamos a dar cuenta que la historia en Ayacucho muchas veces se repite y se repite para mal. Lo he titulado Sosteniendo y Sufriendo la Guerra. Lo primero que debemos saber es que la guerra como tal a Lucanas y Parinacochas llega con las correrías de José de Carratalá. José de Carratalá, lugarteniente de Mariano Ricafort, empieza a avanzar hacia el sur para pacificar a estos pueblos porque se notaba, o lo que al menos se deja entender en sus programas, es que había rebeldías, había gente que cometía delitos de traición al rey. Justamente cuando él se establece en Soras, actualmente Sucre, pero antes perteneciente al partido de Lucanas, dice lo siguiente, ¿no? Algunos de vuestro país, olvidados de su deber y su dicha, han dado oído a los infames de los revoltosos, cometiendo con ellos crímenes de alta traición, y yo, con el brazo de la justicia depositado en los irresistibles tropas por el excelentísimo señor virrey, me ha confiado, soy destinado a castigarlos, ¿no? O sea, acá hace una serie de amenazas a estos, digamos, revoltosos que estaban tanto en Lucanas como en Parinacochas. Siguiente, por favor.
Y lo que encontramos es que efectivamente, como decía el profesor, no solamente la parte de o sea, todos aquí sabemos que es una historia bien conocida que Cangallo fue incendiado 2 veces, pero no fue el único, digamos, el único territorio donde se incendiaron pueblos. Se incendiaron pueblos en todo el Valle de Sondondo. Hay documentación, y esto es interesante porque no he visto que lo han citado muchos historiadores, en el archivo de la Biblioteca Nacional del Perú, por ejemplo, Andamarcas, Chipau, el mismo San Juan de Lucanas, fueron incendiados por Carratalá. Y lo que encontramos en la colección documental de la Independencia es que muchos de estos pobladores, al ver este exceso de la guerra, esta violencia por parte del ejército realista, dicen lo siguiente, ¿no? Buscaron el asilo en las armas libertadoras y en venganza de esta conducta, habiendo visto convertido en cenizas con serenidad sus hogares, y sobre ellos han jurado no ser dominados de hombres tan exacerbables como Carratalá. Es decir, este exceso de la guerra, este escarmiento, se podría decir, por parte de Carratalá, hizo que finalmente, bueno, los pobladores que posiblemente no estaban por ningún bando se terminaron por decidir por el bando patriota. Pero esa es una parte de la historia. Siguiente, por favor. Encontramos la otra parte de la historia. Una vez que Carratalá ha llegado a San Juan de Lucana, se empieza a avanzar sobre Parinacochas. En este caso llega a Coracora. Y esta es otra historia fascinante porque a Coracora no hay documentación que haya incendiado. Lo que encontramos en la monografía de Parinacochas es que supuestamente la Virgen de las Nieves, que es la patrona de Coracora, apareció en el sueño de Carratalá y como que le asustó para que no saquease su iglesia y pasase más adelante, ¿no? O sea, y de ese modo los coracoreños hasta el día de hoy piensan que la Virgen de las Nieves les salvó, y es una historia, como el profesor Randolfo Cabero lo mencionó en su libro de Olvidados de la Independencia, que es un uso político de la religiosidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros notamos, pero eso parece más un parche, ¿no? O sea, ¿cuál es la historia verdadera ahí? Y lo que encontramos en la colección documental de la Independencia es que se había desarrollado una contrarrevolución. ¿Por quiénes? Por los indígenas de Parinacochas. Justamente Mariano Vela Patiño, que el héroe que el profesor citaba, que era un héroe que antes era realista, pero en este caso actuaba del lado patriota, iba a avanzar supuestamente hacia Lucanas para detener a Carratalá, pero cuando iba a avanzar se les prometió que iban a llegar indígenas a apoyarles, pero cuando se alistaba para avanzar llegaron 3 o 4. Y ante esta desesperación, Mariano Vela Patiño dice que los tilda a ellos de cobardes enemigos de su suelo, ¿no? Por eso los titulé en medio de pregunta. Entonces, ¿por qué se forma esta contrarrevolución? Me olvidé decir que esta indiada, más bien, en vez de apoyar a Vela Patiño, lo que hace es ir en contra de este personaje, incluso haciéndolo retroceder hasta la parte de Yauca, que está allá en la costa, y quitándole las armas. ¿Por qué sucede esto, no? O sea, es bien interesante porque se asemeja un poco a lo que podemos llamar campesinos realistas, ¿no? Entonces, yo tratando de investigar un poco más, lo que noté es que también no solamente los realistas cometían excesos. Quienes cometían excesos también eran los patriotas. Siguiente, por favor. Esta es una de las únicas, hay como 10 citas que denuncian que hay excesos de parte del ejército patriota, que denuncian saqueos, cupos, sobre todo saqueos, cupos, y dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el coronel Melchor Mendoza comunica al entonces coronel Guillermo Miller lo siguiente, ¿no? Me hallo tomando una información exacta y escrupulosa de todos aquellos hombres perjudiciales a la causa que su comportación han originado tantos males en las personas y bienes de muchos vecinos respetables y caracterizados que con justicia se han quejado. De estos, el principal es Alejo Pérez, ojo con ese nombre, que según entiendo se ha hecho comandante de una partida de bandidos que, tomando el nombre del señor general de don José de San Martín, ha puesto contribuciones, ha saqueado los pueblos de las dos provincias adictas de San Juan de Lucanas y Parinacochas, y haciendo cuantas inequidades son consiguientes de la conducta política de un hombre incivil, desnaturalizado, ya puesto en estado de cambiarse por la causa del rey a los adictos. Al igual que esta cita, hay como 5 citas de distintos comandantes que denuncian que hay excesos de integrantes del ejército patriota, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, la última cita que quiero dejar en claro es que hubo excesos tanto del ejército patriota como del ejército realista. Algo muy similar como pasaba en los 80. O sea, tenías a Sendero Luminoso y tendías a las Fuerzas Armadas del otro lado. Entonces, el pueblo, ¿cómo responde ante eso? O sea, por un momento te puedes decidir por el otro, pero por el otro tienes que tener también, respetar tu vida y actuar como mejor te parezca, ¿no? Y ya para un poco ir terminando, para 1823, 22 y 23, lo que encontramos, siguen habiendo guerrillas, pero se resalta mucho que hay, digamos, rivalidad entre estos pueblos, sobre todo de Parinacochas. Por eso es que cuando don Ignacio Delgado es nombrado como comandante militar del partido de Parinacochas, Francisco González le instruye lo siguiente: sus pueblos están divididos y rivalizados de una manera muy perjudicial a la causa y los enemigos solo sacan ventaja de esta situación. Por consiguiente, tratará de uniformar los sentimientos, reunir los ánimos, reducir los pueblos que se nos han separado y contener a cualesquiera díscolos que se atrevan a fomentar discordias. O sea, acá evidenciamos que hay una división, digamos, de bandos. Y algo que es interesante también notar es que justamente lo que mencionaba José María Castañeda vuelve a aparecer aquí, porque Miller, cuando llegan a estos espacios, menciona que se habían formado guerrillas liderados por Castañeda y Alejandro Abarca, quienes lideraban una serie de indígenas y actuaban a favor de los patriotas. Y es muy interesante porque alrededor de José María Castañeda se ha formado un culto, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía no se nota muy bien, lamentablemente, pero este es el anexo, el distrito de Aniso, en que en el 2018 se formó, por los mismos pobladores y la municipalidad, se formó un busto a José María Castañeda, ¿no? Que lamentablemente, seguramente en Huamanga no lo reconocen, tal vez, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya para terminar, quiero terminar con esto, con los costos de la guerra. Hay una frase bien famosa en Parinacochas que es carratalá tiempo. O sea, los pobladores siguen usando esta palabra carratalá tiempo. ¿Para referirse a qué? Se refieren a las autoridades abusivas. Entonces, de modo que notamos que los excesos de carratalá han quedado bien marcados en el imaginario popular. Al tal punto que este año, en 31 de marzo el 31 de marzo en la Plaza de Hacho de Toros de Lima, el elenco de carnaval de Parinacochas escenificó los incendios de Carratalá. Y es muy interesante cómo la memoria no solamente se expresa en términos, sino también en performance. Y acabo con esta cita, que es en 1823 el subdelegado de Parinacochas, cuando se le reclama por qué no estaba dando la tributación en la misma cantidad que el anteaño pasado, dice lo siguiente, ¿no? Primero, que el señor brigadier don José de Cartalá, que cuando pasó por aquel partido por objeto de pacificarlo, con las tropas que llevaba, reclutó mucha gente de la casta de contribuyentes que por la generalidad de voces contrajo poco más o menos 150 individuos de los pueblos de tránsito Coracora, Chumpi, Pararca y Pausa, de quienes no habrá vuelta a la cuarta parte de Huamanga donde fueron constituidos. Segundo, que el incendio de los pueblos de Upahuacho, Ribacaico, Alpalva, Cascara, de orden del mismo señor general por sus abstinaciones y rebeldías, y de muchos del comandante de cazadores don José María Pereira, ocasionó la emigración de esta misma clase y otras gentes a la costa por la comodidad de la inmigración, como que hasta el día de los dichos pueblos, en la mayor parte se hallan acéfalos. Es decir, había harta migración, como pasó en los 80, ¿no? Entonces, por eso decía que muchas veces la historia en Ayacucho un poco que se repite, ¿no? Y esta forma poliédrica en cómo participaron tanto los indígenas de Lucanas como de Parinacochas puede ser un motivo para como no caracterizarlos bien en qué lado participaron, ¿no? O sea, como que no podemos identificar de qué lado estuvieron, y es por eso que posiblemente en las efemérides regionales no se les reconozca totalmente como si hubiesen sido patriotas totalmente o si hubiesen sido realistas totalmente. Eso es todo. Muchas gracias.
Ok, muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar a un poco al resumen comentario y de ahí abriremos las preguntas para quienes quieran comprender. Ay, perdón que se abrió. Primero que nada, voy a hablar de lo que nos comentó el señor Perlacio. Recordar entonces, lo interesante del caso del señor Perlacio es que plantea una visión de largo aliento y por eso establece tres grandes momentos. El momento de lo que viene a ser tres grandes momentos de respuesta o tres grandes momentos de independencia que comienzan para él un primer momento que es el movimiento indio, la respuesta indígena, otro que es indomestizo y finalmente uno que es de carácter criollo. En estos tres momentos, el primero es fundamentalmente desde que llegan los españoles hasta Tupac Amaru, 1800 como tope. El movimiento indomestizo es cuando comienza a verse ya en el siglo XIX y comienzan a haber otro tipo de presiones y comienzan a haber respuestas locales a las malas autoridades y que pues reaccionan a lo que puede ser la presencia de nuevas maneras de organizar la sociedad que normalmente también se reconoce como reformas borbónicas en otros espacios de cobrar nuevos impuestos, etcétera. Y finalmente un movimiento criollo que es el que calza con el momento de lo que nosotros conocemos como proceso de independencia peruano, ¿no? Son los tres grandes momentos y ahí nos ha informado de grandes aportes y aportaciones de la población de Huamanga, entendido como la región de Huamanga en estos momentos, ¿no? Y entonces la pregunta que a mí me resulta muy interesante es justamente cómo Huamanga nos hace un vínculo con el sur. Se lo hice también a otra persona, porque al comenzar la independencia en el siglo XVI está en esa línea que levanta al Cusco como defendiéndose no solo de los españoles, sino en general de todo el conjunto de etnias que pelean con los españoles contra los cusqueños. Acuérdense que yo trabajo en el norte y es muy interesante ver que por eso no se habla ni siquiera quechua en el norte, porque entre quechua y castellano, castellano. ¿De acuerdo? Entonces, aquí resulta interesante esa pregunta, ¿cuáles son los vínculos históricos que permitirían establecer por qué una parte de Huamanga se vincula a esa visión que levanta la independencia comenzando en el siglo XVI, al día siguiente de haber llegado a Huamanga, ¿no? Porque eso refleja también una visión del sur. Es también un imperio acosado por los españoles, es un grupo étnico acosado. Cuando hablamos del movimiento indomestizo, pues normalmente lo que me llama mucho la atención es lo que ha resaltado el señor de este movimiento de los cívicos. Esta palabra de los cívicos va a estar constante y perenne a lo largo de todo el proceso de independencia. ¿Y qué significa? Primero, el movimiento de los cívicos y qué realmente nos marca este movimiento indomestizo. Y finalmente, mi última pregunta, que me parece interesante de lo que viene a ser la presencia de este movimiento criollo, ¿no considera a los indios? ¿No considera, está totalmente separado? Es particularmente Huamanga, porque nos explicó interesantemente cómo la población indígena está siempre en movimiento, ¿no? Porque mencionar a Huamanga es mencionar que estoy yendo a Huamanga, que voy a Huamanga. Cuando pasamos aquí al señor Puga, que nos acaba de hacer algo muy interesante, es que eso es la región de Huamanga, es tan espectacular. Nos habla de Lucanas y Parinacochas, que está fuera del circuito tradicional. Está más vinculado a Ica y a la costa, pero sin embargo es un espacio minero. Y a mí eso me parece muy interesante, porque al ser un espacio minero, yo me pregunto si solamente los criollos son mineros, si no será que también los indios son mineros. Y estoy pensando en el caso de Cerro Pasco, veo como una pequeña réplica de Cerro Pasco, y ahí está Pío.
Porque no, a la minería no solo están vinculados los criollos, está vinculado todo un conjunto humano que incluye a los indios. Y entonces me pregunto aquí si estos indios sufren la presión española, o perdón, la realista, estamos de acuerdo, que luego le insistiré en eso, pero también es que bueno, España les asegura su circuito mercantil y el abastecimiento, aunque sea indirecto, de las minas. Y las minas, en todos lados, mina es igual a plata, ¿no? Entonces, puede haber un juego interesante acá. Y entonces el caso es, y él mismo lo señala, cómo Lucanas y Parinacochas están vinculados a la costa. Y me recuerda a Pasco, cuando la gente no vive en Cerro, los que tienen poder viven en Tarma o en Huánuco. ¿No será que hay una situación semejante aquí? Y que Parinacochas, pues es un lugar frontera de estas regiones, un lugar en tránsito, porque la fijeza solo está en nuestra cabeza. El mundo andino siempre está moviéndose, siempre hay una suerte de espacio móvil, ¿no? Entonces, me parece interesante, nos ha explicado esta presencia de Lucanas, esta vinculación siempre Lucanas-Parinacocha, y cómo en realidad son los que primero optan por la independencia, pero luego la rechazan por el famoso, tristemente célebre, Carratalá y sus guerras a muerte, que van a estar de los dos lados, ¿no? La línea de Valdés, que sigue Ricafort y Carratalá, que no solamente está en Parinacochas y Lucanas, sino que cruza toda la Sierra Central y Sur-Centro, y Centro-Sur y Sierra Central, y que realmente es terrible. Y claro, no tenemos la versión de los patriotas, porque es interesante pensar que termina el ciclo patriota justamente con la posición de San Martín. Tratemos de conseguir el apoyo de la población indígena, ¿no? Bolívar no, he dicho mal, es en realidad la posición realista, porque Bolívar plantea la guerra a muerte y le cuesta fuerte esfuerzo lograr conseguir el apoyo de las comunidades indígenas, como lo ha establecido justamente Nelson Pereira en el libro que acaba de sacar el señor Cavero. Entonces, es interesante, y mi pregunta es, pues, ¿qué tipo de sociedad tenemos? ¿Son blancos criollos? ¿Son indomestizos? ¿Son indios? ¿Cómo se relacionan con la minería? Lucanas y Parinacochas están fuera de los circuitos tradicionales de Huamanga, están vinculados a Ica y a la costa. Es muy interesante, ¿eh? Ica, Huamanga se levantó, Ica se perdió como ciudad. Importante. Claro, si hay un iqueño me odiará, pero recuerden y van a ver que es Huamanga la ciudad. Antes había una en el camino. En fin, eso es lo que quiero decir. Antes de responder, no sé si alguien quiere preguntar. Jaime. ¿Me parecería genial o prefieres que primero respondan y tú seguir cerrando? No, para dar algunas... Ok, Jaime. Muy breve, básicamente lo siguiente: es difícil separar la tradición oral de la historia. Y entonces nuestra historia en Huamanga está llena de mitos. Te sorprenderá, Juan, que has hecho el esfuerzo de hacer una construcción histórica, saber, por ejemplo, que Micaela Bastida es un mito, que no existe ningún documento más que un artículo desde 1847 que invente este personaje, que Basilio Oque es un mito, que Ventura Jalamaqui es un mito, que los Porocas son un mito, que incluso el Taqueonji no tiene la extensión que supuestamente se dice ahí. ¿Cómo separar lo que es tradición? La gente habla de Pampa del Aquino, no existe Pampa del Aquino, es Pampa de Ayacucho. ¿Cómo separar esta visión de tradición oral, ¿no?, que circula en todas partes? Hay tradición en Castañeda, en Parinacochas y en Lucanas. En Lucanas no hay un héroe así, pero sí fue incendiado Puquio, como fue incendiado Cangallo. Y sí hay documentos del incendio. ¿Cómo separar esta creación popular, digamos, de los hechos históricos reales? ¿Cómo darle un contenido? ¿Hasta qué punto la memoria es no es producto de los historiadores? Es producto de la población, que puede en última instancia armarla a su manera.
Pero me sorprende ver pues, la cantidad de cosas que no tienen sustento, en absoluto. 8.000 muertos en lo de Tupac Amaru. Lo de Tupac Amaru nunca llegó acá. Se detuvo en el Pachachaca. Nunca hubo movimiento al norte. Aquí no hubo en el Taqueonjo y ningún ajusticiado, ningún muerto. Gente que castigada a hacer misa, qué sé yo. Uno en la cárcel, pero no fue un movimiento masivo. Esa visión de tener estas historias mezcladas nos lleva pues a veces a confundirnos, ¿no? No hay un movimiento indígena desde que llegaron los españoles hasta ahora. Me parece una exageración eso. Habría que poner las cosas en su contexto concreto en cada momento. Y me parece muy bien que no se hable de patriotas y realistas como un binomio, una dicotomía maniquea, ¿no? Porque la realidad es más compleja. Eso respecto, Juan, podemos conversar cuando quieras, tú conoces cuáles son mis ideas al respecto, pero agradezco y te felicito por el esfuerzo de explicar las cosas y a partir de eso discutir. Y en el caso de Parinacochas, yo acabo de hacer un libro sobre Lucanas, que está en edición en la universidad gracias al apoyo de la dirección. Aquí está a mi lado el señor vicerrector, que espero que se apure, no va a demorar mucho en publicarlo, ¿no? No existe en Ayacucho ninguna tesis sobre Lucanas ni sobre Parinacochas, ni una. Cuando dicen historia de Ayacucho, hablan de Huamanga, Huanta, La Mar. Algo de Cangallo y Fajardo. Bueno, Cangallo y Fajardo era lo mismo, antes no existía más que existía Lucanas, Parinacochas, Cangallo, Huamanga, Huanta y La Mar no existía tampoco. Entonces hablan del norte, no existe el sur, no está en las tesis. Nadie escribe sobre el sur. Yo acabo de estar en Puquio y como te contaba, se quemó todo. Sendero atacó Puquio y quemó el archivo, quemó la comisaría, quemó la subprefectura, quemó el gobierno, la oficina de agricultura, y Puquio se quedó sin memoria. Incluso han creado un archivo subregional en Coracora. Entonces los antiguos notarios de Puquio se han llevado los libros a Coracora. Se quedaron los puquianos sin historia, como les decía yo en Puquio, ustedes tienen que reconstruir ahora con otros documentos su historia. Pero en fin, me parece meritorio lo que estás haciendo. También hay que medirse. Una sugerencia nomás, no leas cuando expongas. Expone ideas, pero si lees, nosotros no somos oligofrénicos, también podemos leer. Tú tienes que explicar nada más. Te sugiero eso como didáctica, pero me parece valioso el trabajo de cosas que son un vacío. Si hablamos de historia regional, tenemos Huamanga, que hay bastante, que tiene que corregirse en este equilibrio entre tradición oral e historia sustentada, y por otro lado, las regiones que no son conocidas. Huanta merece una historia aparte, tiene una dinámica distinta a la de Huamanga. No podemos hablar de Huamanga y Huanta en lo mismo. El mismo comportamiento a la hora de la independencia es radicalmente distinto. La Mar es otra historia, incluyendo toda la historia de la coca atrás de eso. Pero en fin, yo lo felicito, pero me gustaría volver o seguir conversando sobre estas diferencias, digamos que, ¿no? Ok, hay una pregunta más. Sí, antes de que los ponentes puedan hacer una aclaración o una réplica, hay algunos investigadores que ven como una cuestión separada entre mito e historia, pero hay otras corrientes que indican que los procesos sociales se construyen por ambas vertientes. Los mitos no son imaginaciones que nacen de cero, salen de la historia. Las tradiciones igual. Lo que pasa es que las tradiciones y los mitos, recogiendo la realidad, lo que hacen es probablemente darle una cuota de belleza literaria, de alguna ficción, de alguna exageración que podría darse. Pero los mitos no surgen de la nada. Entonces lo que Juan ha hecho en realidad es basarse en fuentes que existen, de docentes, de historiadores,
etcétera, porque Ayacucho tiene una tradición fuerte de historiadores, incluso desde antes de la reapertura de la universidad. Entonces yo creo que esta visión dual de que lo mito es falso y la historia es verdadera, hay tantas historias falsas, ¿no? Así como también pueden haber mitos muy exagerados y tradiciones. Estoy pensando en el Mío Cid, por ejemplo, ¿no? Preguntar qué de mito tiene Mío Cid y qué de verdad, cuando ya eso forma parte de la tradición de los españoles. Igual podríamos preguntarnos los 3 reyes magos, qué de verdad tiene y qué de falso. Yo creo que los pueblos viven por ambas vertientes, no solamente por el lado de la historia, sino también por el lado de la tradición, el lado de los mitos y el lado de las artes o de la estética, ¿no? Vamos a ver entonces el tema candente siempre de la memoria y el recuerdo, la historia, la memoria y el recuerdo. A ver, señor Palacios. Cuando asistimos a un congreso y planteamos ideas, no solamente es para conocer, es para analizar, para reflexionar. Y alguien dijo algo que me gustó mucho, para sentir. Hay que sentir también la historia, de lo contrario se hace fría, ¿no? Eso es importante. Y habrá un momento en que las dos corrientes, los dos puntos de vista, tendrán que darse la mano, encontrarse, reencontrarse, ¿no? No solamente es la fuente escrita la única que puede explicar, ¿no? Lo que he trabajado es a través de la fuente escrita, a través de historiadores. Lorenzo Huertas está acá. Lorenzo Huertas trabajó por primera vez en el sesquicentenario la participación de Huamanga en la independencia, lo que antes no se había hecho en forma muy sesgada. En cambio, Lorenzo Huertas plantea la participación indígena, la participación indomestiza. No, anteriormente no había eso. Entonces, ¿cuánto quisiéramos de que haya una especie de abrazo en un determinado momento, ¿no?, del aspecto de la fuente etnográfica con la fuente escrita y con la fuente oral también, ¿no? Y muchas de las cosas, como dice el doctor Cavero, se han construido en base a las 3 fuentes. Y eso le da riqueza a un pueblo y te hace sentir realmente que eres identificado con tu pueblo, ¿no? En la mañana también decía una doctora que estudiaba a Antonia Moreno de Cáceres. Había buscado bibliografía, había buscado fuente escrita, y donde encontró la mejor información era en la fuente oral, en su pueblo y en los pueblos por donde había transitado Antonia Moreno de Cáceres. Eso indica de que la fuente oral y la fuente etnográfica tiene también su valor, ¿no? Bueno, yo ahí también comparto la opinión del profesor Juan, sobre todo teniendo en cuenta que la historia del mundo andino, lamentablemente no tenemos, o sea, no todo lo podemos conocer por los documentos escritos, y muchas veces tenemos que recurrir a los mitos, a los cuentos o a lo que se dice en nuestros pueblos, ¿no? Por ejemplo, mi abuela siempre me decía carratalá, cuando hacía cualquier travesura me decía carratalá. Gracias, carratalá, me decía así. Y yo pensé que esa palabra en quechua significaba que me estaba diciendo que yo era travieso. O sea, y hasta cuando, justo por eso empezó mi investigación, cuando me di cuenta que esa palabra no existe en quechua, ¿y de dónde viene? O sea, mi abuela, ¿de dónde lo aprendió? Y yo le pregunté a mi abuela y ella no sabe de dónde viene, pero siempre lo repite carratalá para decir que eres travieso, que eres, que no haces las cosas, va, o algo así. Entonces, en ese sentido, sí me parece muy importante recopilar esas, digamos, no sé, mitos o cosas que han trascendido, no en la palabra escrita, sino en la palabra oral, ¿no? En ese sentido, sí comparto un poco la opinión del profesor Cavero. Y lo otro sobre los indios, efectivamente también participaban en la mina. De hecho, eran mitayos de la mina de Santa Bárbara en Huancavelica. Muchos de los parinacochanos y los de Lucanas iban hasta Santa Bárbara a hacer mitayos.
Eso acaba en 1812 con la abolición de la mitad y los tributos con la Constitución del Cádiz. Es muy interesante, por eso todavía no en esta ponencia no abarqué ese periodo porque me falta un poco explorar eso, pero es muy interesante notar eso, como ¿qué pasa con estos indígenas que ya no hacen mita? ¿A qué se dedican? Y lo interesante de Lucana es que es bien diverso porque hay actuales distritos que están más cerca a la costa, digamos Otoca, Santa Lucía, que tenían dinámicas distintas con lo que están más al centro, ¿no? ¿Por qué? Porque los que estaban más al centro, que están más a altura, no tenían buen clima para una buena agricultura. Y eso usted mismo, profesor, lo cita en su texto de la reforma agraria en Ayacucho. Hay una cita bien clara en la que hay una dinámica distinta en la que había como indios beneficiados que no pagaban tributo, pero indios que sí pagaban. Y entre estos indios había rivalidad, porque los que sí pagaban decían, ¿por qué yo voy a pagar si ellos son mayoría, ¿no? Entonces había una lucha, por ejemplo, y eso me faltó decirles, por abolir el diezmo, que llega hasta 1812. Entonces aquí encontramos una larga tradición de luchas por abolir el diezmo, que afortunadamente hay documentación incluso antes de la rebelión de Tupac Amaru. Hay rebeliones en Paraísaicos, que es uno de los distritos actuales, bueno, ahora es Paraísaicos, ya están separados, pero en ese tiempo era Paraísaicos, que se rebelan contra el entonces corregidor que cobraba el diezmo. Entonces encontramos una larga tradición en lo que Tarrow diría un repertorio de acción colectiva que evidentemente confluye también en el proceso independentista. Ok, ven, puntualísimos, terminamos, los invitamos entonces a seguir participando del Congreso en la mesa que corresponde ahora, que es abajo en el Salón Arguedas,